Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones, un programa destinado a que usted tenga la mejor información, pueda tratar de comprender y ver los temas que nos preocupan en nuestras localidades. Principalmente, por lo general, trabajamos más con Moreno, que es donde está nuestra emisora de televisión. Así que, tras una pequeña presentación, hoy tenemos una invitada especial. Seguimos en Decisiones y hoy le agradecemos la presencia acá a Mariana López, que nos visita, con la que vamos a hablar varios temas, pero primero vamos a hacer un poco una presentación, el tema de la mujer, que es un tema muy importante y estos días con el cambio del ministerio está muy en la agenda, en primera fila. Algo que ha sucedido este domingo, muy claro lo que pasó en Avellaneda, de la provincia de Santa Fe, donde la Unión Cívica Radical, es decir, Juntos por el Cambio, pero el sector del radicalismo principalmente, ganó con un 75% de los votos, en el lugar donde está Vicentín, que fue quien generó toda una discusión, más que nada, y toda una controversia también, el año pasado con respecto a una planta que trabaja con todo el sector agropecuario, que tendría deudas, que tendría préstamos, todo lo que usted quiera, pero era una empresa privada y que iba a ser captada por el Estado. Toda la comunidad se puso en contra y hoy en día el peronismo tiene un gran revés con esto. ¿Y por qué lo saco a cuento? No es solo lo electoral, sino la discusión que está alrededor de temas que son claves y parece mentira que a veces son soslayados y no se tienen en cuenta, como es el tema de la propiedad privada. Después vemos si eran responsables y no habían pagado, si había un fulano que hizo esto, otra corrupción o lo que sea. Pero el Estado no puede dar ese mensaje que ante cualquier duda hay algo que le interesa y se lo incauta y se lo queda para él. Porque ese mensaje, si llega a toda la sociedad, es muy malo para generar riqueza en un momento que nos hace tanta falta de que la gente invierta. Entonces, de estos temas vamos a hablar un poco con Mariana, así que te damos las gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Bueno, Mariana, contame primero qué visión tenés del tema del cambio de ministra de la mujer en el ministerio. La nueva se llama Ayelén Mesina, me tuve que acordar. Y después de Gómez Alcorta, el trabajo de estos 3 años de Gómez Alcorta con un presupuesto muy grande, creo yo, para un ministerio que no existía. ¿Y cómo ves toda esta situación? Bueno, en primer lugar, y en el marco de todas estas incertidumbres y propuestas de ajuste, o sea, por lo menos en primer lugar, la alegría de que continúe el ministerio, como decías, un ministerio nuevo, que no solo su continuidad es como una tranquilidad en términos de institucionalidad, de cierta previsibilidad del gobierno con respecto a esta agenda, sino también de que ha sido producto de más allá, digamos, de una definición del gobierno, de muchos años de historia del movimiento de mujeres que viene buscando la visibilidad y la conquista de derechos concretos. El que exista un ministerio es la posibilidad de que existan políticas públicas concretas también y un presupuesto sobre todo acorde, una jerarquía del tema en materia de Estado, y entonces en primer lugar eso es muy importante. Ahora, con respecto a las políticas públicas, discúlpame, yo creo que fue muy deficitario el trabajo. Con respecto a eso, claramente, bueno, nosotros desde el socialismo, cuando fuimos convocados al Consejo Asesor del Ministerio, que es un ámbito
en principio de diálogo, de concertación de política pública, nos hemos sumado a través de 2 compañeros especializados en la temática. Realmente, bueno, venimos observando en estos 3 años no solo un problema en la puesta en ejecución de políticas públicas específicas, porque el Ministerio principalmente tiene como objeto trabajar contra las desigualdades, o sea, trabajar contra las violencias hacia las mujeres y las diversidades, y sus políticas públicas no solo que han sido escasas, sino que ha tenido un problema gravísimo, lo hemos visto en el presupuesto anterior, donde la subejecución de la política pública y de ese presupuesto que vos marcabas, que en principio es grande, pero en una sociedad como la que estamos viviendo, te diría que es preocupante que no haya sido utilizado. Es decir, subejecución es todo el dinero que tenían asignado no se utilizó. ¿En qué porcentaje? Sí, de hecho es la tercera cartera, el tercer ministerio en subejecutar presupuesto. La verdad que para ser un ministerio tan importante en términos de las problemáticas que abarca y el plan de trabajo que debería darse a través de las políticas públicas es grave. Te doy como ejemplo el caso más bandera de política pública que tiene que ver con el programa Acompañar, que es un programa que es de carácter paliativo, que es de apoyo económico para quienes han sido víctimas de violencia de género, para poder solventar en gran parte lo que es tomar la decisión de irte de tu casa frente a la denuncia y poder tener para alquilar, para solventar los gastos de los primeros meses. Que es lo básico, que es lo básico, que es una demanda histórica realmente también de los espacios de géneros, del problema de la violencia, que también está muy sujeto a esa situación de dependencia económica. Y el Ministerio tenía proyectado la entrega para 100.000 beneficiarios y terminó acotándose a 20.000, ¿no? Por una cuestión de ¿Acotándose en qué sentido? Que no se ejecutó. La entrega de los beneficiarios. Es decir, de 100.000 se le entregó a 20.000. Esa es la subejecución. Es decir, que quedó en el camino el 80%. Y quienes trabajamos directamente en el área vinculados a tratar de tramitar estos programas, nos encontramos con una gran burocratización de la política pública, con una lentitud muy grande. Y una dificultad para que la población, destinataria de estos programas también estén al tanto de lo que estaba disponible para ellos, ¿no? Ahora, ¿eso es realmente así? ¿Está el dinero disponible? ¿O es, por decir, está ese presupuesto y se sabe de antemano que no se va a ejecutar? Porque ese dinero vuelve al Estado, vuelve a la Caja General. Parte, también del cambio de paradigma, de las políticas públicas de la igualdad tiene que ver con no solo que ese dinero exista y esté en el lugar, sino que también hacer un cambio, no solo pasa acá, sino también lo podemos ver en Moreno o en cualquier ámbito de gestión, que generalmente estas áreas de género y demás, no solo que tienen pocos presupuestos, sino que el poco presupuesto que tienen se redirecciona a otros gastos que se consideran prioritarios, cuando en realidad es un tema en sí mismo que debería ser tema de agenda. Hoy en Argentina están cada 29 horas está falleciendo alguien víctima de femicidios o travesticidios, no es un tema menor el tema de la violencia y de abordarla correctamente, ¿no? Ahí claramente el Ministerio viene haciendo agua en muchos aspectos, ¿sí? Para vos viene haciendo agua, para mí es un desastre, Entonces, si se subejecutó y no hay políticas que uno vea, ¿no? Yo soy varón, pero veo políticas de prevención hacia las mujeres, vivo rodeado de hijas y nietas, y es muy, muy liviano, no hay nada casi. ¿Vos ves algo? No, claramente que esos grandes debates que se comenzaron a dar, después cada vez más esporádicos en los ámbitos de la gestión del Ministerio para concertar políticas públicas, se fue acotando y debe tener también que ver con una mirada general del gobierno, que también ha ido
ajustando y definiendo otras prioridades. Claramente, a pesar de ello, me parece que la nueva ministra, que hoy le toca asumir en estas condiciones este ministerio y en la realidad del país, tiene un gran desafío. Así como tiene cierta trayectoria que es reconocida en materia de políticas de género desde su provincia, donde viene trabajando hace tiempo, la verdad es que le espera ¿Les ponés una ficha vos a ella? Espero que le vaya bien, porque nos va a ir bien a todas. Pero bueno, le toca asumir casi al final de una gestión y con un gobierno que está asumiendo de alguna forma una perspectiva un poco más de centro y de ajuste que poco tiene que ver con esa mirada progresista y de igualdad con la que se pensó aquel ministerio, ¿no? Vos nombraste el socialismo, vos sos dirigente socialista, ya con trayectoria ya en todos estos años, sos joven, estudiante de Derecho. ¿Qué visión tenés de la actualidad con respecto a lo económico, con respecto a lo político hoy en la Argentina, más allá de Moreno, porque vos también actuás en el Congreso, sos de Moreno, pero tenés una proyección también un poco más amplia? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, creo que lo que estamos viendo todos los argentinos, un país que está atravesando una profunda crisis estructural de muchos años de estancamiento económico, y lo más preocupante es el nivel de empobrecimiento social que obviamente su arista más cruda es lo económico, que hoy realmente es muy duro el vivir. Hoy hay gente que está sobreviviendo y hay gente que ni siquiera me atrevo a imaginar en la realidad en que está pasando el día a día en Argentina, pero que también atraviesa todas las dimensiones de la vida, este empobrecimiento, y que obviamente preocupa, porque más allá de las improvisaciones en las políticas públicas que se están llevando adelante, los cambios de ministerio y demás, no hay una perspectiva clara de rumbo hacia dónde se quiere avanzar con las medidas que se van tomando. Te comentaba anteriormente, fuera del aire, el tema de, por ejemplo, de la segmentación tarifaria, que uno en principio coincide políticamente en la necesidad de que se revise el cuadro tarifario, y que quienes tienen realidades económicas distintas y eso se viene estirando y no se ha hecho hasta ahora, y ya estamos en mitad de octubre. Eso no se viene, y se vienen tomando medidas con criterios que no consideran las distintas realidades. Pero no se va hasta ahora no se va a dar, y nosotros venimos discutiendo la necesidad de que sí se dé, incluso que se generen las audiencias públicas, porque dentro de cuando hay aumentos tarifarios y cambios en las condiciones de las tarifas, tiene que por ley crearse la audiencia pública para que los ciudadanos podamos conocer el nuevo plan que hay con respecto a esas tarifas. Eso no se está dando, tampoco se está escuchando a las asociaciones. Nosotros somos parte también de colectivas asociaciones de usuarios y consumidores, que estamos planteando que los topes que han puesto para no entrar a tarifa plena de esos subsidios, para poder seguir siendo parte de esos subsidios a los que nos hemos anotado, tienen unos límites que gran parte, por ejemplo, de los morenenses lo superamos, dada la situación de que al no contar con cloacas, con agua corriente, con gas, debemos sí o sí utilizar la electricidad para el cotidiano, y eso exige un consumo muchísimo más alto, y que creemos que si eso no se revisa, el año que viene el coletazo en los bolsillos de los vecinos va a ser enorme, va a ser imposible de poder pagar esto. El Partido Socialista tiene como uno de sus principales referentes históricos, ¿no? Alfredo Palacios, que es impulsor de la mayoría de las leyes laborales que tenemos en la Argentina. Allá por principios del siglo XX, diputado del barrio de La Boca, en Buenos Aires, el único diputado socialista que había en ese momento, y que impulsó la mayoría de las leyes. Hoy en día tenemos 6 millones de trabajadores en blanco y 12 millones que están en negro, es decir, que están fuera del sistema, o son monotributistas o fuera del sistema. ¿Qué visión o cómo ve el socialismo esta realidad que
creo yo, en poco tiempo va a haber que cambiar o mejorar para volver a una normalidad y donde realmente la gran masa de los trabajadores estén en blanco y como corresponden. ¿Cómo ven ustedes? Nosotros, lejos, digamos, de plantear desde lo políticamente correcto, siempre vamos a estar a favor de discutir las condiciones de los trabajadores, o sea que no le tenemos miedo al debate sobre una reforma laboral atendiendo a las condiciones actuales, como vos marcás, de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Ahora, claramente hoy el debate pasa, cuando se habla de reforma laboral, parece que en realidad se utiliza para discutir derechos y en definitiva lo que se busca por detrás es mayor flexibilización laboral en detrimento de los trabajadores y demás. Nosotros queremos discutir, hemos llevado al Congreso la necesidad, somos parte de la comisión a través de Enrique Esteves, presidimos la comisión de trabajo y venimos discutiendo todos estos temas porque hacen también a las posibilidades de una economía distinta para el país, el atender la situación de los trabajadores, así que ese es nuestro compromiso. Pero ves que si eso se discute, ustedes tienen una fuerza como para hablar, discutir más hacia un cambio, hacia dónde, porque la realidad, es decir, es muy difícil que alguien que tiene una pequeña empresa o un comercio o lo que sea, quiera tomar empleados en blanco porque sabe que se compra un problema. Y eso que venimos arrastrando hace años ha llevado a esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Después no se puede jubilar bien porque la mayoría, la jubilación va a ser mínima porque los que están aportando son cada vez menos. No, claramente el sistema organizado así como está no tiene salida de futuro. De mejoría, o sea, nosotros creemos que claramente hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que hay que acompañar a los productores y que también hay que cambiar la política pública impositiva también para dar aire y apoyo a quienes producen en Argentina. O sea, es imposible, es impensable la salida, digamos, con este contexto que tenemos, ¿no? Y además el problema de la precarización laboral que trae de fondo un montón de otras cuestiones que ya se han hecho se han hecho tan estructurales que bueno, que generan problemas mucho más serios que abordar, así que nosotros estamos en ese camino de comprometernos en ese sentido. Bien, Mariana, me queda una importante, creo yo, pero me esperás una pequeña pausa y vamos a hablar de Moreno, ¿te parece? Dale. Bueno. En Moreno, el Plan Integral de Seguridad está en marcha. Seguimos incorporando efectivos de la policía bonaerense, móviles, camionetas y motos que recorren todo el municipio. Además, estamos instalando cada vez más cámaras y más luminarias. Más seguridad para un Moreno mejor. Gobierno Mariel Fernández, municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, imaginarnos en todo este predio ferroviario poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, anfiteatro para que la comunidad pueda realizar actividades, eventos, compartir, caminatas, en fin, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico que el distrito lo necesita, incorporarlo a la vida cotidiana, a la comunidad del vecino de Francisco Álvarez, devolverle esa frescura que añoran tanto, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando.
gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Decisiones con Mariana López, dirigente del socialismo. Vive en Moreno, estudia Derecho, conoce Moreno. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves Moreno hoy? Bueno, Moreno lo veo como lo vengo viendo hace muchos años, con mucha preocupación y tristeza. Realmente Moreno duele, la realidad de Moreno duele, con una gestión que como vengo planteando hace tiempo, quizás similar al resto de los distritos del conurbano, con mucha improvisación y falta de planificación en política pública y sobre todo de priorizar los temas de los vecinos en un municipio que es de los más pobres del país, y sin embargo que ha tenido la posibilidad de recibir fondos muy importantes también en lo económico durante este tiempo y que no tienen un correlato por lo menos con las prioridades que tiene el vecino de Moreno, sumado a una gestión que es cuestionada altamente por cuestiones que hacen a la transparencia, a la falta de diálogo, a la capacidad de gestión y ¿Eso de lo ves respuesta de los vecinos. ¿Eso lo ves en el Poder Ejecutivo o también en el Poder Legislativo? No, el Estado municipal en general creo que tiene esas características. Más preocupante es el Consejo Deliberante a su vez, no por la responsabilidad distinta, sino porque se supone que estaría como representado por las distintas voces que hacen a lo que los vecinos han elegido, ¿no? De representación. Hace unos días estaba circulando a través de un medio local la dieta de los concejales de Moreno para diciembre, ¿no? Obviamente atendiendo a las paritarias, a la ley orgánica de municipalidades, pero donde se establece un tope para el aumento de las dietas de los concejales y en el medio hay posibilidades alternativas de poder pensar desde otro lugar, que creo que no sé si va a cambiar la situación económica, las posibilidades para los vecinos en cuanto a lo presupuestario, pero sí es un gesto de la política de decir que frente a la realidad que estamos viviendo tan dura y que en Moreno siempre es más dura aún, la clase política se pone un poco más a la par, ¿no? y empatiza un poco más con lo que le está pasando a la comunidad donde vive, ¿no? Escuché la palabra improvisación ahí al principio. ¿A qué lo atribuís? ¿Dónde lo ves a la palabra improvisación? La política de gestión es altamente improvisada. No hay, que yo sepa, una planificación del gasto público. Los dineros se gastan de manera arbitraria, con presupuestos muy altos que son destinados a cuestiones que no necesariamente todas tienen que ver con las urgencias de los morenenses. Entonces, frente a un planteo de un gobierno que venía con ciertos tintes de progresismo y de participación, nos encontramos con un gobierno cerrado, de puertas adentro en las discusiones y con los vecinos enojados y cada vez más desencantados con la política y desesperanzados con la posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? Eso es lo que estás viendo. Eso es lo que se ve, un gran enojo por parte de la comunidad. El sendero político de ustedes, el camino a seguir en este año, porque falta un año para las elecciones, viene un año, es decir, ya a 2 meses de fin de año, digamos que este año casi que pasó, pero el año que viene todo el tema electoral va a ser muy pesado. ¿Ustedes cómo se ubican ahí? Nosotros en el mismo camino que venimos transitando hace muchos años. En marzo de este año hemos tenido un Consejo Federal donde nos hemos encontrado los socialistas de todo el país y por definición de mayoría decidimos seguir avanzando en la necesidad de construir una nueva mayoría para la Argentina, porque creemos que tanto el kirchnerismo como el macrismo han fracasado como modelos de gobierno y que creemos que hay que trabajar en algo superador que implica también cierta cuota de virtud
de los dirigentes y de la clase política, ¿no? De animarnos a construir un proyecto de país para Argentina, que implica un montón de temas, un montón de agendas que seguramente en alguna otra oportunidad podemos avanzar, pero que tiene que ver con la necesidad de salir de la idea de que el país se soluciona nada más con impuestos, ajustes y cambios de figuritas cada año electoral para ver quién asume el poder, sino que el poder vuelva a ser del Estado y de los argentinos, ¿no? Que podamos volver a tener un proyecto y la posibilidad de vivir de otra manera. Así que estamos trabajando en ese sentido, dialogando con aquellos actores de distintos espacios, obviamente vinculados al oficialismo, quienes no comulgan con el kirchnerismo, como también todo aquel sector de la oposición con lo amplio que es, que no está representado directamente con el macrismo en esta búsqueda de avanzar hacia ese camino que te estoy contando. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por venir. Gracias por la invitación nuevamente y a disposición para venir. Quedamos para otra, vamos a seguir con el tema, vamos a tratar de que el socialismo tenga su voz en Canal 6 y pueda expresar sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Continuamos con la programación de Canal 6. Montón. Es verdad. Tenemos que hacer algo grande. Enorme. Una torta. Vamos a necesitar 800.000 huevos. ¿Cuánto? 50.000 kilos de manteca. 100.000 kilos de miel. Además, 7.000 kilos de harina. 4 ceros. Pero 7.000 tiene 3 ceros. Dulce de leche, 200.000 kilos. Chocolate, 300.000 kilos. Ralladura de naranja, 3 toneladas. Ya hablé con Mónica y César. Y ahora, a batir. Vamos a hacer una mega torta hecha por la gente de la provincia y una porción es para vos. ¿Todo esto es de verdad? Sí.